que ocurra durante un intervalo de tiempo delta t, eso podemos escribirlo. Ahí, ¿no? Vamos a hacer esto rapidito a ver cómo me sale. Estoy mal del pulso. Uy, caramba. ¿Verdad, güey? Este DME y este DMS, ¿no? Este es el tiempo T. Y este es el tiempo T más delta T, ¿no? Este es mi volumen de control. Y este es mi volumen de control. MT masa en el volumen de control en el tiempo T, ¿no? MT masa en el volumen de control en el tiempo T. Masa en el volumen de control en el tiempo T. Y ese es usted, entropía en el volumen de control en el tiempo T, ¿no? Entropía en el volumen de control en el tiempo T, ¿no? Aquí ya entró este pedazo, ya está dentro, ¿no? Aquí sería M sub T más DT, ¿no? Masa en el volumen de control en el tiempo T más DT, ¿no? Aquí S sub T más DT, entropía en el volumen de control.
en el tiempo T más DT. Bueno, no se ve. Y aquí hay un calor que entra. Y por supuesto que hay un trabajo aquí, ¿no? Aumenta la bolsa, ¿no? Todo me controla, ¿no? Un aumento caliente y ahí empieza el trabajo. Eso ya lo hemos hecho, ¿no? Masa del sistema, que es igual MT más DME, ¿no? Y entropía del sistema, S sub T más masa de entrada, ¿no? Por diferencial de entropía de entrada. Entropía de entrada por diferencial de masa de entrada, ¿no? Aquí. Entropía de entrada por diferencial de masa de entrada, ¿no? Y aquí la masa del sistema aquí es igual M sub T más DT más DMS, ¿no? Diferencial de masa de salida, ¿no? Y entropía del sistema aquí es igual S sub T más DT más entropía de salida por diferencial de masa de salida, ¿no? Este lo puedo llamar S1 y este lo puedo llamar S2, ¿no? Entonces digo yo, S2 menos S1, que va a ser igual, ¿no? S sub T más S sub T más DT más entropía de salida por diferencial de masa de salida menos S sub T más entropía de entrada por diferencial de masa de entrada, ¿no? Ese sería, ¿no? S sub 2 menos S sub 1 igual S sub T más DT menos S sub T, ¿no? Más entropía de salida por diferencial de masa de salida menos entropía de entrada por diferencial de masa de entrada. Ahí sería, ¿no? Si quieren lo hacemos así, ¿no? Esta de acá es la ecuación 1. Esta de acá podemos llamarla la ecuación 2. ¿Ya? ¿Ya? Y 1 sobre dt dq sobre t, aquí es igual a 1 sobre dt integral
de área de dq sobre todo el área sobre T por dA. Esto de acá, el calor que estamos entregando por toda el área, ¿no? Ese calor por toda el área. Entonces tenemos que integrar toda el área superficial, ¿no? Esa sería la ecuación 3, ¿no? Y el otro término, 1 sobre dt, trabajo perdido sobre temperatura, es igual a 1 sobre dt, integral volumétrica, todo el volumen, el trabajo perdido sobre volumen, sobre temperatura, por dB, ¿no? Por todo el volumen. Así sería, ¿no? Entonces, ese trabajito, ese aumento del volumen, ¿no? Ese aumento del volumen que lo estamos representando aquí como un aumento, pero ese aumento en realidad es todo el volumen, ¿no? Todo el volumen que aumenta, ¿no? Entonces, que es la integral volumétrica de todo el volumen, ¿no? Entonces ahí tenemos la ecuación 2, la ecuación 3 y la ecuación 4, ¿no? Lo que tenemos que hacer es reemplazar 2, 3 y 4 en 1, ¿no? Reemplazar 2, 3 y 4 en 1. Eso es lo que se hace, ¿no? ¿Puedo pasarlo? Sí. Ya, si quieren vuelvo, no hay problema. Sustituyendo o reemplazando las ecuaciones 2, 3, 4 en la ecuación 1, ¿no? Así, ¿no? Sustituyendo la ecuación 2, 3 y 4 en la ecuación 1, ¿no? 2, 3 y 4 en la ecuación 1, ¿no? ¿Qué me va a quedar? S sub t más dt menos S sub t, ¿cierto? Más, aquí dividido entre dt, ¿no? Más, dividido dt también aquí, dt, entropía de salida por diferencial de masa de salida, menos entropía de entrada, diferencial de masa de entrada, sobre dt, ¿no? Igual 1 sobre dt
integral de área de Q sobre A sobre T de A más el otro término 1 sobre T integral volumétrica de L del trabajo perdido sobre volumen sobre temperatura por dB. Así, ¿no? Ese sería reemplazando los 3, 4 y 1, ¿no? Para reducir esta expresión a una ecuación variacional con respecto al tiempo, se establece el límite de cada término a medida que delta T se hace tender a cero, ¿no? En cuyo caso o en cuyo momento el sistema y el volumen de control consideran. Entonces, lo que hemos hecho siempre, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Límite cuando dt tiende a cero, ¿no? De S sub t más dt menos S sub t sobre dt, ¿no? ¿Esto qué va a ser igual? ¿Mm? A la variación de entropía del volumen de control con respecto al tiempo. ¿Mm? El límite cuando dt tiende a cero, ¿no? De la entropía de salida por diferencial de masa de salida sobre dt. ¿Esto qué va a ser igual? A la masa de salida por entropía de salida. El límite cuando dt tiende a cero de entropía de entrada por diferencial de masa de entrada sobre dt, que es igual a la masa de entrada por la entropía de entrada, ¿no? El límite cuando dt tiende a cero, ¿no? De 1 sobre dt, ¿no? Integral de área
de Q sobre A sobre T por dA es igual la integral de área Q sobre A sobre T por dA. Ahí, ¿no? Y límite cuando T tiende a 0 de 1 sobre dt integral volumétrica de LW sobre B sobre T por dB es igual integral volumétrica de LW, trabajo perdido, sobre volumen sobre T por dB. Ahí, ¿no? Entonces, reemplazando, ¿qué me va a salir? Es el volumen de control con respecto al tiempo más masa que entra por entropía de entrada menos masa que sale por entropía de salida es igual a la integral superficial, o sea, el área Q sobre A sobre T por dA, ¿no? Más el otro término, integral volumétrica, de L W sobre B sobre T por dB, ¿cierto? Esa sería nuestra ecuación de la segunda ley de la termodinámica en términos de una igualdad, ¿no? Considerando el trabajo perdido. Me faltó el puntito. ¿Puedo pasar la hoja? Sí.
Fíjense lo que dice aquí, ¿no? Esta expresión dice que la rapidez de variación de entropía dentro del volumen de control más la intensidad del flujo neto hacia afuera es igual a la suma de dos términos, el de la integral superficial de transmisión de calor y el término positivo de producción irreversible y el término positivo de producción de irreversibilidad interna, ¿no? Puesto que este último término es positivo o cero es cuando es reversible, ¿no? Y difícil de evaluar, la ecuación suele escribirse de la siguiente forma, ¿no? Así, o sea, ya no lo ponemos, el otro término aquí ya no lo sumamos, ya, ¿no? No lo tomamos en cuenta porque este término es difícil de evaluar. Y al no tomarlo en cuenta, entonces esto que era igual antes ahora se transforma en una desigualdad, ¿no? Así, tal como están. Fíjense acá, aquí, ¿no? Aquí, ¿no? O sea, esto más esto es igual a esto más esto, ¿no? La variación de entropía, ¿no es cierto? Dentro del volumen de control, más la variación de entropía hacia afuera del volumen de control es igual a la suma de los dos términos de la integral superficial más la producción irreversible de entropía adentro, ¿no? Como este término es complicado de evaluarlo, entonces este término generalmente no se pone solamente hasta acá. Y como no se toma en cuenta esto, entonces esta igualdad se transforma en una desigualdad, ¿no? Por eso aquí lo ponemos así, ¿no? Se transforma en una desigualdad. Generalmente se escribe así, ¿no? Así, ¿no? Esta sería ya la segunda ley para el sistema abierto, ¿no? ¿No? Donde la igualdad se aplica a los procesos interiormente reversibles, ¿no?
y la desigualdad a los procesos interiormente irreversibles. Bien, donde la igualdad se aplica a los procesos interiormente reversibles y la desigualdad a los procesos interiormente irreversibles, ¿no? Así sería, ¿no? Ahora, para el proceso de estado y flujo estable, ya hemos estudiado, el proceso de estado y flujo estable es aquel donde no hay variación de masa dentro del volumen de control, ¿no? O sea, la masa que entra igual a la masa que sale, ¿no? No hay variación de masa dentro del volumen de control, ¿no? Y las variables que se miden a la entrada también, y las variables que se miden a la salida también son las mismas, ¿no? Las variables que se miden a la entrada no varían y las variables que se miden a la salida no varían, son constantes, ¿no? Entonces, si el proceso de flujo estable, este término de acá se hace cero, ¿no? No habría este término de acá y me quedaría solamente masa de salida por entropía de salida menos masa de entrada por entropía de entrada mayor o igual integral de área Q sobre A sobre T por dA, ¿no? Así sería, ¿no? Ahora, en el proceso de flujo estable y estado estable, la masa que sale igual a la masa que entra, ¿no? Entonces puedo aquí factorizar M, ¿no? Y aquí puedo poner yo entropía de salida menos entropía de entrada mayor o igual integral de área Q sobre A ahí sería, ¿no? Si el proceso es adiabático, entonces, ¿cómo quedaría? M, entropía de salida, menos entropía de entrada, mayor o igual a 0. Si es adiabático, el término sería 0, ¿no? Entonces, si es adiabático, este término se hace 0 y quedaría ahí, ¿no? Entonces, esta masa podría dividir a D y quedaría entropía de salida menos entropía de entrada mayor a 0. O sea, la entropía de salida sería mayor a la entropía de entrada. ¿En qué caso? En caso que son irreversibles, ¿no? Para los irreversibles, ¿no? Y la entropía de salida menos la entropía de entrada sería igual a 0 para los procesos que son reversibles, ¿no? Entonces, la entropía de salida sería igual a la entropía de entrada, ¿no? Eso para el proceso reversible, ¿no? Entonces, esto quiere decir que es isoentrópico, ¿no? Si entonces aquí estamos viendo que si el proceso es adiabático reversible, si el proceso es adiabático reversible,
Entonces quiere decir que es isoentrópico, ¿no? Si el proceso es adiabático reversible, es isoentrópico. ¿Mm? La entropía de la salida será mayor que la entropía de entrada cuando el proceso es adiabático irreversible. Y la entropía de la salida será igual a la misma entropía de entrada cuando el proceso es adiabático reversible, ¿no? O sea, si es adiabático reversible es isoentrópico, ¿no? Entonces no se olviden que esta es la segunda ley de la termodinámica para un sistema abierto, ¿no? ¿Mm? ¿Puedo pasarlo abajo? Voy a pasarlo abajo, no me dice nada, paso abajo.
Ahí está. Aquí está mi turbina. Caramba, que no puedo dibujar. Este es el eje. Este produce trabajo. Esta es la entrada a la turbina. Y esta es la salida a la turbina, ¿no? Y esta es la turbina. Entonces la presión de entrada es 100 libras a fuerza por pulgada cuadrada. Ustedes saben que esto es equivalente a 7,03 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Y entra a una temperatura de 500 grados Fahrenheit. ¿No? Entra a una temperatura de 500 grados Fahrenheit. 500 grados Fahrenheit. A ver quién me gana. ¿Cuánto es equivalente? $260. Nadie tiene tabla a mano, ¿no? 260 grados centígrados, ¿no? Y una velocidad de 200 pies por segundo. Aquí está entrando esto a 200 pies por segundo. ¿Mm? Y a la salida la presión es 20 libras. 20 libras de fuerza por pulgada cuadrada, que esto es equivalente a 1,41 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, ¿no? Y una velocidad de 600 pies por segundo. ¿No? Para convertir esa velocidad a metros sobre segundo, dividimos entre 3,28, ¿no? Porque un metro tiene 3,28 pies, ¿no? Entonces, 200 dividido 3,28, 60,97, ¿no? 60,97 metros sobre segundo, ¿no? Y 600 dividido 3,28, 182,92. 182,92 metros sobre segundo, ¿no? ¿No? Ahora, si está entrando a 703 y 260, es vapor recalentado lo que está entrando aquí. Aquí está entrando vapor recalentado, ¿ya? ¿No? Entonces tengo que ir a la tabla de vapor recalentado a leer entalpía de entrada y entropía de entrada, ¿no? Eso lo sacamos de tabla de vapor recalentado, ¿no? ¿No? Entramos a la tabla con 703 y 260, ¿no? 260, 703. 710,7, ¿no? La entalpía de entrada es 710,7 kilocalorías sobre kilogramo, ¿no? Y la entropía de entrada 1,7085. Eso, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué decimos acá? Decimos que se trata de un sistema abierto. Que ustedes no lo ponen eso en el examen, ¿no? No sé por qué, porque copian rápido, ¿no? Y nadie pone esto. Sistema abierto F, ¿no? Lo primero tiene que poner eso, ¿no? Entonces, la primera ley, calor menos trabajo. Fíjense que aquí no me da de datos el flujo másico, ¿no? Entonces podemos trabajar directamente por cada kilo, ¿no? Por cada kilo, ¿no? Calor sin el puntito, ¿no? No trabajo igual. Entalpía de salida menos entalpía de entrada, porque ya dividimos entre la masa, ¿no? Más un medio de eso C, velocidad de salida al cuadrado, menos velocidad de entrada al cuadrado, más G sobre eso C,
Z de salida menos Z de entrada, ¿no? Eso sería, ¿no? Ya cuando dividimos entre la masa, ¿no? Al dividir entre la masa, la expresión queda así. No hay energía potencial entre la entrada y la salida, termina en cero, ¿no? Es adiabático, este término es cero, ¿no? Entonces aquí me quedaría menos trabajo igual entalpía de salida menos entalpía de entrada, ¿no? Más 1/2 de eso C, velocidad de salida al cuadrado menos velocidad de entrada al cuadrado. No puedo eliminar velocidad porque hay velocidad de entrada y salida, ¿no? Entonces esa sería, ¿no? Puedo dejar ahí, no hay problema. Y tengo velocidad de salida, tengo velocidad de entrada, tengo entalpía de entrada, ¿no? Y habría que calcular la entalpía. Lo que no tengo, la entalpía de salida, ¿no? No tengo la entalpía de salida. Y para eso vamos a echar mano de la segunda ley, ¿no? La segunda ley de la termodinámica, ¿qué dice? Entropía, ¿no? Masa, ¿sí, no? Entropía de salida menos entropía de entrada, ¿no es cierto? Mayor o igual, ¿no es cierto? Integral área Q sobre A sobre T por D A, ¿no? Así, ¿no? Esa es la segunda ley. Si es adiabático, este término se hace cero, ¿no? Entonces me quedaría que la entropía de salida menos la entropía de entrada mayor o igual que cero sería, ¿no? Esta M pasa a dividir y cero sobre, ¿no? Como es adiabático reversible, ¿no? Aquí suponiendo un proceso adiabático reversible. Si es adiabático reversible, ¿qué funciona aquí? La igualdad, ¿no? ¿No? Entonces quedaría aquí que la entropía de salida menos la entropía de entrada sería igual a cero, ¿no? Por ser reversible, ¿no? Entonces la entropía de salida es igual a la entropía de entrada. Quiere decir que es isoentrópico, ¿no? La entropía de salida igual a la entropía de entrada es isoentrópico, ¿no? ¿Y cuánto vale eso? 1,7085, ¿no? Kilocalorías sobre kilogramo Kelvin, ¿no? Entonces la entropía de salida es igual a la entropía de entrada. ¿Por qué? Porque es adiabático reversible, ¿no? La misma entropía de entrada y de salida. Toda esa información me da la segunda ley, ¿no? Entonces con eso calculo yo el título de la salida, ¿no? El título de la salida, ¿qué va a ser igual? A la entropía de la salida menos entropía del líquido, entropía del vapor menos entropía del líquido, ¿no? Entonces la entropía de la salida es la misma entropía de entrada, 1,7085 menos entropía de líquido. ¿A qué? A la presión de salida, ¿no? 1,41. Van a la tabla y buscan 1,41. 1,41. Presión. Y leen la entropía, ¿no?